Desde el estudio de Radio Nacional en el Congreso, saludamos a José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos. Señor Villegas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. ¿Ha podido descansar algo esta Semana Santa pues, o no ha hecho falta? Bueno, algo se ha descansado, sí. Un poco de tiempo para la familia ha habido. ¿Y bien? ¿Ha ido bien? Sí, bien. Siempre van bien. 100 días de las elecciones del 20 de diciembre. ¿Tiene usted algún balance? Bueno, pues de momento negativo, porque este espacio de tiempo era para conseguir que un gobierno tomara las riendas del país y de momento no lo hemos conseguido. Por lo tanto, el balance tiene que ser negativo. ¿Y tengo que buscar culpables? ¿De quién es la culpa? Bueno, yo creo que cada uno ha llevado su estrategia. Yo solo puedo hablar por Ciudadanos. La nuestra ha sido intentar llegar a acuerdos, intentar sumar, que creemos que es la única forma de conseguir ese objetivo final de que haya un gobierno en España. Nosotros lo hemos intentado, hemos conseguido incluso pues un acuerdo, sin duda insuficiente para que un gobierno pueda ganar una votación de investidura, pero lo hemos intentado y hemos creado algo, hemos creado ese acuerdo por lo menos entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Yo creo que otros, hasta el día de hoy por lo menos, pues no han sido capaces de crear nada, ¿no? Y solo han sido capaces de destruir. ¿Qué valoración hace el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy? Anunciaba anoche que va a comparecer ante el Congreso para informar del último Consejo Europeo entre la Unión Europea y Turquía, hace 10 días, el acuerdo sobre los refugiados. ¿Qué valoración hace de esta decisión? Dicen en la Moncloa que no es una rectificación, pero el caso es que hoy se iba a producir una votación en la mesa del Congreso, en la que el PP no tiene mayoría, en la que no se podía forzar legalmente la comparecencia del presidente, pero sí que iba a quedar reflejada esa nueva relación de fuerzas políticas. Bueno, yo creo que es bueno que el presidente del gobierno cumpla la ley, ¿no? Y esta decisión lo que hace simplemente es eso, cumplir la ley. Después de un Consejo Europeo, el presidente del gobierno está obligado a informar a las cámaras, en este caso al Congreso de los Diputados, de su desarrollo, ¿no? Y yo creo que más después de un Consejo Europeo tan complejo y con una negociación como pues no había otra que el presidente del gobierno viniera a informar de cómo se habían desarrollado los acontecimientos. O sea que yo creo que es bueno que, aunque tarde y rectificando, el presidente del gobierno decida que tiene que cumplir la ley también él. ¿Hasta dónde quiere llegar Ciudadanos en el control al gobierno en funciones? Es decir, a sesiones de control habituales, a que comparezcan todos los ministros o que se dé luz verde a todas las peticiones que se registren. ¿Hasta dónde quiere llegar Ciudadanos? Pues nosotros nos acogemos a un informe emitido por los letrados de la Cámara donde se define que tiene que haber control, pero que el control no puede ser igual que, digamos, a un gobierno, entre comillas, normal, y que por lo tanto hay unas limitaciones al ser un gobierno en funciones, y nosotros nos acogemos a ese informe. Creemos que es equilibrado, que nadie entiende que el gobierno pueda estar gobernando meses sin dar explicaciones de su actuación, y que obviamente la situación es anómala y por lo tanto no tiene que ser exactamente igual que las sesiones de control que se producen, digamos, en situación normal. Y por lo tanto tiene que haber control, tiene que haber un control, digamos, ordinario, pero con limitaciones. Hay cosas que a un gobierno en funciones pues seguramente no se le pueden preguntar, y solo se le puede preguntar por la actividad propia de un gobierno en funciones. Yo creo que eso está muy bien definido en el informe de los letrados de la Cámara, y a eso nos acogemos Ciudadanos. Yo creo que no entendemos el por qué el gobierno tensa la situación y aun habiendo un informe de los letrados de la Cámara, pues se niega a cualquier tipo de control. Yo creo que está provocando un choque institucional entre el gobierno y el Congreso de los Diputados que no tiene ningún sentido. Pero, por ejemplo, hoy se va a registrar la petición de comparecencia del ministro en funciones, el ministro de Economía, Luis de Guindos, para que explique el proyecto de ajuste que hay que presentar en Bruselas el mes que viene. ¿Ciudadanos está a favor de esa comparecencia o de esa no? Por poner un ejemplo. Sí, por supuesto. Yo creo que es un ejemplo paradigmático de algo que el gobierno tiene que explicar. Si el gobierno está obligado, Europa le obliga a presentar un ajuste presupuestario, y es este gobierno, aunque esté en funciones, el que lo tiene que hacer, pues lo lógico es que, si es una función suya, la explique y venga al Congreso a explicar qué es lo que tiene que hacer en ese ámbito presupuestario, en un ámbito además tan importante, que un gobierno, y además un gobierno se supone en funciones, es decir, que tiene aún menos competencias que un gobierno normal, pueda tomar medidas sobre algo tan importante como los presupuestos del Estado sin dar explicaciones al Congreso, pues la verdad es que yo creo que escapa a cualquier argumento legal y además a cualquier argumento lógico o de sentido común. ¿Y me puede poner un ejemplo de alguna comparecencia con la que no estuvieran de acuerdo? Ya que tengo una de la que sí, una de la que no.
Bueno, yo no sé las comparecencias que se han pedido, pero sí que, por ejemplo, yo creo que no tiene sentido al gobierno en funciones pedir explicaciones por actuaciones que se hubieran producido antes del 20 de diciembre, antes de que estuviera en funciones, ¿no? Por cualquier caso, yo que sé, de corrupción o de cualquier otro tema que fuera previo al 20 de diciembre. Y tampoco tendría sentido pedir al gobierno en funciones cuál va a ser su iniciativa en el futuro sobre determinados temas, porque seguramente pues no puede tener iniciativa al estar en funciones, pero sobre temas que sí que ha hecho o que tiene que hacer, por mucho que esté en funciones y está realizando actuaciones, pues sobre esas actuaciones que está realizando como gobierno en funciones, sí que entendemos que es normal que dé explicaciones en la Cámara. Insisto, no entendemos esa cerrazón del gobierno y no entendemos por qué provoca este conflicto institucional. Me meto ya en la que creemos que puede ser la cita política de la semana, el encuentro mañana entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Cómo lo van a seguir desde Ciudadanos? Bueno, pues con normalidad, vamos a seguir con normalidad, veremos luego cuáles son las conclusiones. Creemos que hay que hacer cosas para intentar desatascar esta situación en la que estamos. Insisto, nosotros hemos dicho que esas reuniones entre líderes y tienen poca fuerza para poder sacar adelante un acuerdo. Creemos que los acuerdos se hacen entre equipos y hablando de programas. Pero vamos, si estas reuniones o esa reunión sirve para, insisto, para desatascar la situación y para que Podemos se siente con un equipo de trabajo a hablar sobre el acuerdo programático que tenemos firmado Ciudadanos y el Partido Socialista para mejorarlo o para ampliarlo, pues yo creo que estaría bien. ¿Preferirían que no se produjera ese encuentro? Bueno, nosotros creemos, insisto, en que lo ideal es que haya encuentros de equipos de trabajo para arremangarse y tomar y ponerse a trabajar sobre textos y sobre propuestas, más que estas reuniones a lo mejor que generan más expectativas, pero que seguramente dan menos resultados. Ahora, si la reunión es para desatascar esa situación y que si luego se produzcan estas reuniones de trabajo, que para nosotros creemos que son más productivas, pues bueno, bienvenido sea la reunión. Y si de esa reunión el mensaje básico es desde el PSOE a Ciudadanos, oye, hay que tocar algo el pacto que hemos firmado, ¿ustedes están dispuestos a tocar aunque sea una coma o no? Pues sí, nos sentaremos, nosotros hemos dicho ya y hemos dicho junto con el Partido Socialista que estamos dispuestos a reunirnos y de hecho invitamos a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados a sentarse con nosotros, a tener reuniones conjuntas con el Partido Socialista y con Ciudadanos para ampliar y mejorar ese pacto y por lo tanto claro que estamos dispuestos a hablar sobre el pacto. De eso se trata, ¿no? Cuando decimos que hay que hablar sobre el pacto decimos que hay que pues eso, ver qué aportaciones o en qué no están de acuerdo los demás grupos para ver si se pueden llegar a acuerdos que amplíen la mayoría, que amplíen esos 131 votos que obtuvo este acuerdo. Ahora bien, lo que está claro es que una cosa es tocar el acuerdo o mejorarlo y otra cosa es salirse de los consensos centrales del sistema democrático español en los que nosotros no estamos dispuestos a salirnos, ¿no? Si hablamos de la igualdad y unión de los españoles, pues yo creo que ahí hay poco que negociar. Si estamos hablando del consenso ante el terrorismo, pues yo creo que hay poco que negociar. Si estamos hablando de la posición europeísta de España, pues yo creo que ahí tampoco hay mucho que negociar. El equilibrio presupuestario y el cumplimiento de las obligaciones que tiene España con sus socios, pues yo creo que de los grandes consensos en los que España está y que nosotros creemos que no hay que erradicar, no hay que hacer saltar por los aires, no hay que dinamitar, pues de eso yo creo que ahí no podremos llegar a acuerdos, y menos con Podemos, que en estos temas pues tiene posiciones muy claras y en muchos casos contrarias a esos consensos. Ahora bien, dentro de esos consensos, el que algunas medidas se puedan matizar, se puedan cambiar, pues nosotros estamos dispuestos a dialogar. Si les llama Mariano Rajoy para una nueva reunión, ¿qué le van a decir? Bueno, pues supongo que le diremos que lo ideal es que haya reuniones de grupos de trabajo y que nos sentemos a hablar grupos de trabajo para ver si hay espacios de acuerdo pues en base a ese programa de gobierno que tenemos firmado con el Partido Socialista, que nos sentemos a ver el texto, que nos sentemos a ver en qué no está de acuerdo el Partido Popular de ese texto y veamos si es posible llegar a acuerdos. Yo creo que eso es lo que habría que empezar a hacer.
si llama el señor Rajoy, pues supongo que la respuesta será esa, que invitarle a que designe equipos de trabajo y nos podamos sentar a hablar sobre el texto, a hablar sobre las medidas que hay ahí sobre la mesa, a hablar qué coincidencias hay con el texto de esos 5 puntos que el Partido Popular pues nos ha enviado ya 3 veces y ver qué espacios de acuerdo puede haber con el Partido Popular, porque nosotros insistimos y lo hemos dicho desde el 21 de diciembre. Creemos que en cualquier acuerdo que haya, el Partido Popular tiene que participar de alguna forma, porque es imposible hacer reformas en España en los próximos años, es imposible gobernar este país en contra de un partido que tiene la mayoría absoluta en el Senado y que tiene mayoría de bloqueo para algunas reformas en el Congreso de los Diputados, y por lo tanto creemos fundamental que de una forma u otra el Partido Popular pueda participar de estos acuerdos. Y antes de presentarle aquí a los compañeros de tertulia, ¿cómo observan la situación interna que está viviendo el Partido Socialista? No me refiero solo puntualmente a la fecha del Congreso, que entiendo que es una cuestión interna del Partido Socialista, pero ¿creen que de alguna manera puede estar distrayendo la atención de Pedro Sánchez, que tiene firmado con ustedes un pacto de gobernabilidad? Bueno, pues esperemos que no. Nosotros no vamos a entrar a valorar, o no entramos a valorar las crisis que puedan tener otros partidos o las diferencias internas que pueda haber en Podemos o en el Partido Socialista, y lo único que esperamos es eso, que al final esas problemáticas internas que cada partido puede sufrir pues no afecten a este proceso en el que estamos y en el que ya nos quedan pocos días o pocas semanas para poder desbloquear la situación y conseguir que un gobierno empiece a gobernar y empiece en España a aplicar unas reformas que desde el punto de vista de Ciudadanos son fundamentales para este país. Charlando con José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, y en el tiempo de tertulia con, por ejemplo, Justino Sinova. Cuando quiera, Justino. Buenos días, señor Villegas. Buenos días. Quiero pedirle un pronóstico que, basado en su información, en los datos que usted dispone, ¿va a sentarse a hablar Pedro Sánchez con Mariano Rajoy por mediación de ustedes? Pues es difícil ese pronóstico. Hasta ahora no lo hemos conseguido, pero yo, más que se sienten el señor Sánchez y el señor Rajoy, que siempre es más difícil y que siempre además estas reuniones sirven para poner de manifiesto las diferencias más que los puntos de encuentro, insisto que yo, más que esa reunión, a lo que aspiro es a que pues gente, grupos de trabajo del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos podemos estar en una misma mesa hablando sobre propuestas y sobre programa, ¿no? Ya, pero si no se reúne el líder del Partido Socialista con el del Partido Popular, poco habrá que hacer, ¿no? Bueno, puede ser una reunión previa, insisto, para desbloquear esa situación y que luego pues se puedan trabajar reuniones, pues eso, valga la redundancia, más de trabajo y más para hablar de programas y para hablar de proyectos, que para hablar de sillas o para hablar de si tengo que estar yo sentado en la Moncloa o tienes que estar tú. Yo creo que lo importante, si queremos llegar a un acuerdo, es que primero pongamos de manifiesto si hay espacios de consenso en lo programático y luego ya hablemos de las sillas. Si empezamos por hablar de sillas, que es lo que suele pasar en el tipo de reuniones que usted me plantea, pues seguramente será más difícil llegar a acuerdos. Pero insisto, seguramente, o puede que para desbloquear la situación pues sea necesaria algún tipo de conversación entre los líderes, y bueno, si es para eso, pues creemos que sería positivo que se produjera. En cuanto al pronóstico sobre si se va a producir o no, o sobre el porcentaje de posibilidades de que se produzca o no, pues la verdad es que me declaro incapaz de hacerle un pronóstico a estas alturas. Llevamos mucho tiempo intentando que se consiga ese consenso, ese acuerdo en el que de alguna forma participen el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos. A día de hoy no lo hemos conseguido. Creemos que estamos más cerca ahora que en diciembre o que en enero. Ahora ya se ha creado parte de ese consenso, que es un pacto por lo menos entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Además, hay una voluntad declarada del Partido Socialista de sentarse con sus equipos de trabajo junto con los del Partido Popular y los de Ciudadanos, que hasta hace unas semanas no había esa voluntad, y por lo tanto yo creo que hemos avanzado algo. Lo que no sé si vamos a avanzar lo suficiente para alcanzar el objetivo en estas semanas que quedan, ¿no? Victoria Luna, cuando quieras, Victoria. Buenos días, señor Villegas. Buenos días. Pues mire, le quería preguntar, ya ha hecho usted alguna referencia, pero ayer, a 2 días de esta reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, anunciaron ustedes que iban a llevar una versión mejorada
y enmendada del documento conjunto de Ciudadanos y Socialistas. ¿Nos podría decir alguna de esas mejoras en qué van a consistir? Pues ninguna concreta, porque estamos trabajando en ello, pero durante estas semanas anteriores lo que hemos hecho conjuntamente Partido Socialista y Ciudadanos es exponer nuestro acuerdo, nuestro programa a diferentes entidades sociales, asociaciones, etcétera, y estas asociaciones o entidades de la sociedad civil han ido haciendo propuestas para mejorar este acuerdo, y nosotros lo que estamos haciendo en estos días es evaluar esas propuestas y en la parte que sea posible y que consideremos consensuadamente Partido Socialista y Ciudadanos consideremos que mejora el acuerdo, pues lo incorporaremos. Ahora estamos en esa fase de evaluación y digamos redacción de esas mejoras del acuerdo, y supongo que finales de esta semana, a principios de la semana que viene, pues podemos hacer pública pues el resultado, cuáles son esas mejoras que hemos introducido. Esa es la idea de esta fase, hacerlo con la sociedad civil, que lo estamos haciendo, y también la idea era hacerlo con el resto de partidos políticos. Esto está resultando más complicado. Pero supongo que alguna de esas mejoras se las planteará Pedro Sánchez a Pablo Iglesias en su reunión de mañana, ¿no? Bueno, yo creo que la reunión de mañana, insisto, yo no soy partícipe de esa reunión, no sé de qué van a hablar, pero vamos, yo creo que desde nuestro punto de vista lo que tendría que ser es una reunión para reconducir, desbloquear la situación y llevar también a los equipos de trabajo de Podemos a una mesa de diálogo con Ciudadanos y con el Partido Socialista, y sería en esa mesa donde se hablaría de los textos y se negociaría los acuerdos, ¿no? En principio, cualquier negociación del acuerdo, tal como quedamos con el Partido Socialista, tendrá que ser en mesas conjuntas en las que estemos Ciudadanos y el Partido Socialista hablando con los demás actores, y por lo tanto yo creo que en la reunión de mañana no se va a entrar ni se debería entrar, a negociar propiamente el acuerdo ni contenidos del acuerdo, sino únicamente, supongo, a desbloquear la situación e intentar establecer mecanismos adecuados para poder hacer una negociación seria. ¿Se lo tomarían como una agresión política si se metieran Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a negociar los términos del acuerdo? Bueno, no sé si llamarle agresión política, sí que sería pues no cumplir simplemente lo que habíamos acordado, y entonces habría que evaluar qué es lo que ha pasado, pero vamos, yo no quiero adelantarme, insisto, a una reunión en la que no somos partícipes, y luego cuando salgan de la reunión pues ya veremos. Yo creo que empezar a hacer hipótesis sobre lo que puede haber en esa reunión, bueno, posiblemente es lo que toca, ¿no?, en la fecha en la que estamos, el día antes de la reunión, pero yo creo que no tiene mucho sentido hacer valoraciones políticas sobre hechos que no sabemos que vayan a pasar y que creemos incluso que no van a pasar, ¿no? Bueno, pero por intentar anticiparnos, porque sí, a lo mejor dentro de esa evaluación ustedes sí que se lo tomaban como algo parecido a una agresión, que no sé si es una palabra muy fuerte, pero bueno, sería un incumplimiento, sería un incumplimiento de lo que habíamos dicho públicamente, ¿no? Yo creo que eso está claro, lo hemos dicho públicamente, que las negociaciones serían conjuntas entre Partido Socialista y Ciudadanos, y por lo tanto si se entra en una negociación propiamente dicha sobre el contenido de ese acuerdo, sin que estemos las dos partes, digamos, sin que estemos Partido Socialista y Ciudadanos, pues yo diría que es un incumplimiento de lo que habíamos acordado y de lo que habíamos anunciado públicamente que haríamos. No sé si están con la mosca detrás de la oreja, señor Villegas. Me da la sensación de que están ahí un poco expectantes. No, en absoluto. Yo estoy respondiendo a una hipótesis que me estáis poniendo vosotros encima de la mesa. Yo no la he puesto. Pero que supongo que ustedes también la barajan, ¿no? No, porque no creo que vaya a pasar, porque yo creo que lo que se ha dicho y lo que se ha dicho previamente y lo que se ha declarado por parte del señor Sánchez, pues va precisamente en la línea de lo que habíamos mañana saldremos de dudas, no se preocupe. Mañana ya podremos comentar sobre hechos ciertos. Más allá de que evidentemente estamos hablando de una hipótesis, pero da la sensación de que está claro, o ustedes o Podemos, porque Podemos no quiere que Ciudadanos esté en nada que ellos puedan estar. Es que, en fin, a mí me da la sensación que mareamos mucho la perdiz, señor Villegas. No en su caso, no, sino porque a los ciudadanos ven y oyen lo que dicen. Y Podemos ha dicho por activa y por pasiva que ustedes son la derecha y que con la derecha ellos no pactan. O sea que yo no veo ninguna posibilidad de que PSOE, Ciudadanos y Podemos se entiendan. Pero le voy a hacer ese era mi análisis, ¿no? Pero
Pero la pregunta, yo le quería plantear si ustedes están ya en una hipótesis de elecciones y en ese caso, si ustedes van a ir a las elecciones diciéndole a los votantes de Ciudadanos con quién estarían dispuestos a pactar. Visto lo visto, o sea, si efectivamente sería un ejercicio de transparencia y además que sería muy de agradecer por parte de los ciudadanos que los partidos políticos fueran sobre aviso y que los ciudadanos supieran que si ustedes ganan, pues pueden apoyar o al PP o al PSOE, o a los dos o a ninguno. Entonces, en ese, si bien escenario de elecciones, eso que supondría un escenario de elecciones, y si ustedes irían con esta condición que yo les digo. Sí. Bueno, nosotros no estamos en ese escenario, no estamos en el escenario de elecciones, creemos que no nos podemos resignar ya a fracasar, creemos que aún hay tiempo, aunque poco, para intentar llegar a algún tipo de acuerdo que permita desbloquear la situación y que haya un gobierno en España y un gobierno que aplique reformas que nosotros creemos que son fundamentales, y nosotros no estamos en esa hipótesis, pero en todo caso, para contestar a la pregunta, en caso de que se produjera esa situación y fuéramos a unas elecciones, pues habría que ver, pero Ciudadanos, si tiene algo, nuestra posición de centralidad es que hemos demostrado que somos capaces de llegar a acuerdos, y en este caso hemos llegado a acuerdo con el Partido Socialista, en determinadas autonomías, comunidades autónomas, hemos llegado a acuerdos o bien con el Partido Socialista o bien con el Partido Popular, y lo que hemos dicho siempre, y supongo que en caso de que tengamos que ir a una campaña electoral, pues seguiremos diciendo, es que lo importante son los contenidos, lo importante son las reformas, y por lo tanto nosotros llegaremos a acuerdos con aquellos partidos que asuman pues las reformas que nosotros creemos que son fundamentales y que son necesarias, y que muchas de ellas se contienen en ese pacto que ahora tenemos con el Partido Socialista. Pero si el Partido Popular asumiera ese tipo de reformas, asumiera que la prioridad es la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática, asumiera también que en economía pues es fundamental también el crecimiento y la reactivación económica, y nos pusiéramos de acuerdo en contenidos, pues podríamos llegar a acuerdos con el Partido Popular. Supongo que nosotros seguiremos manteniendo lo mismo que mantenemos ahora, que es que el señor Mariano Rajoy difícilmente puede encabezar pues una nueva etapa en la que se apliquen esas reformas, ¿no? Porque cuando ha tenido mayoría absoluta para hacerlas, no las ha hecho, con lo cual igual resulta la figura del señor Rajoy poco creíble en ese papel. Pero bueno, es algo que decíamos la semana pasada, decimos ahora, y supongo que si vamos a ese escenario no deseado de elecciones, pues seguiremos manteniendo. José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, nuestro invitado hoy en las mañanas de Radio Nacional. Señor Villegas, gracias como siempre por atendernos. Que tenga un buen día. Muchas gracias. 9:29, 8:29 en Canarias.